Buen día a todos. Mi nombre es Neftalí Olvera y estoy aquí para compartir con ustedes un análisis de algo que me parece importante y fundamental: la situación de los derechos humanos en México, enfocado primeramente a un grupo que muchas veces es invisible, pero que tiene el derecho de ser observado y de ser escuchado, pero sobre todo protegido, que es de nuestras niñas, niños y adolescentes indígenas. Este tema me resulta muy cercano porque nos invita a reflexionar sobre todos los ámbitos de justicia, pero acerca de la equidad en nuestra sociedad y sobre todo como nosotros, individuos de una comunidad, podemos marcar la diferencia cuando hablamos de inclusión y pues sobre todo de protección. No se trata solo de conocer las leyes, sino se trata de entender de cómo se vive en la práctica y los obstáculos que enfrentamos todos y quiénes deberían de ser prioridad sobre todo. Antes de profundizar en esto, quisiera aclarar y hablar de algunos conceptos que vimos durante la materia que nos van a servir como base para entender este análisis. Esto nos va a ayudar a comprender y ver la importancia de los derechos humanos y cómo se aplican o no se aplican en ciertas situaciones a quien más lo necesita. Vamos a empezar con la conceptualización de los derechos humanos y los grupos vulnerables. Cuando hablamos de los derechos humanos, nos referimos a aquellas libertades y garantías que cada persona debería tener sin importar su origen, su edad o su condición. Son derechos inherentes, quiere decir que pertenecen a algo que no se da ni se quita, simplemente nos pertenecen absolutamente a todos. Estos derechos están respaldados por documentos internacionales como pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por supuesto nuestra propia Constitución, donde podemos ver que el artículo primero es claro: todas las personas gozamos de estos derechos y el Estado está obligado a respetarlos y garantizar que se cumplan absolutamente para todos, no hay que hacer diferenciación. Ahora bien, también necesitamos entender cuáles son esos grupos vulnerables o quiénes son, mejor dicho. Son aquellas poblaciones que por distintas razones sociales, económicas, culturales o también físicas enfrentan obstáculos adicionales para ejercer sus derechos. Aquí es donde encontramos una acción importante sobre las niñas, los niños y adolescentes indígenas. Ellos no solo son jóvenes, sino que además pertenecen a comunidades que históricamente han sido marginadas y poco escuchadas, poco vistas, como lo decíamos en la diapositiva anterior. En este conversatorio quiero centrarme en por qué ellos representan un ejemplo claro de cómo la vulnerabilidad se multiplica cuando se combinan muchos factores, como puede ser la edad, la cultura y sobre todo pues el contexto social. Reflexionar sobre esto nos va a permitir ver la inclusión no solo como un concepto bonito en papel, sino como una práctica diaria más nosotros como docentes que debe vivirse, sentirse y hacerse en todos los espacios. Ahora hablaremos del contexto general de los derechos humanos en México. México ha firmado y ha ratificado varios tratados internacionales con la intención de proteger los derechos humanos, en este caso de todos, no nada más de las personas indígenas. Entre ellos está la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 o el Convenio de 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Esto demuestra pues sí un compromiso formal, pero la realidad es que en el desafío no está nada más tener leyes, sino aplicarlas de manera pues efectiva, que en realidad ocurra un cambio. En la práctica todavía existen problemas graves. Entre ellos podemos ver desigualdad, discriminación, violencia en todos sus géneros, impunidad y falta de acceso a la justicia. Para estos pueblos indígenas, todo esto se traduce en rezago social, que pues siempre es difícil de superar, como los altos índices de pobreza, la falta de servicios básicos, la exclusión educativa, barreras lingüísticas que
prácticamente todo México, y a veces la ausencia de un reconocimiento de su cultura por parte de pues muchas instituciones. Cuando pensamos en niñas, niños y adolescentes indígenas, la vulnerabilidad resalta y se intensifica. No solo se enfrentan a la desigualdad económica o educativa, sino que su voz muchas veces no se escucha, y menos sus necesidades. Todas ellas pues nunca se toman en cuenta. Reflexionando sobre esto me doy cuenta que es muy importante que generemos conciencia de exigir que todas estas personas tengan una igualdad real, no solo formal de tener leyes escritas, sino que cada uno de nosotros en realidad podamos aplicar todo esto y que ellos tengan justicia social, que en realidad las autoridades les tomen en cuenta y que eso que está escrito se lleve a cabo, que en realidad sea una justicia para ellos. Hablaremos ahora acerca del marco jurídico nacional y el internacional. En México, el artículo 2 de la Constitución reconoce que los derechos de los pueblos indígenas dicen lo siguiente, que es preservar su identidad, su lengua, usos y costumbres. A esto pues se le suman las leyes como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al Estado a garantizar la protección de sus derechos sin discriminación. A nivel internacional tenemos otros instrumentos, que entre ellos podemos mencionar la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 que vimos en la diapositiva anterior de la OIT, que exigen medidas concretas para proteger los derechos culturales. Aparte pues los derechos sociales, los derechos educativos y todo esto pues de los menores indígenas. Pero aquí va a surgir una reflexión. No basta, repetimos, con que la letra sea la ley, sino que necesitamos que estas normas se implementen y que especialmente sea en zonas rurales donde el acceso, por ejemplo, a servicios es muy limitado y queremos que esta brecha social pues sea evidente. Ahora hablaremos de la situación actual de los derechos de la niñez indígena exclusivamente, que es a lo que nos estamos abocando. Hoy en día muchos niños y niñas indígenas todavía enfrentan barreras para acceder a una educación de calidad. Los contenidos escolares pueden estar desconectados de su lengua y su cultura. Lo hace que aprender sea más difícil y que en ocasiones pues los desmotive de lo que quieren ser. Según la CNDH y la UNICEF, estos menores tienden a tener mayores índices de desnutrición, de deserción escolar y pues tienen trabajo infantil. En cuanto a la justicia, en la mayoría de los casos de violencia o de discriminación pues no se resuelven. Como decíamos anteriormente, la falta de traductores, el desconocimiento, la injusticia en el sistema judicial, la desconfianza en las instituciones generan toda esa impunidad que hace pues que nada se resuelva para ellos. Existen programas de apoyo como la alerta Amber indígena o becas educativas, pero siendo realistas y diciendo la verdad, estos esfuerzos son insuficientes porque es un problema de una magnitud muy grande. Esto pues nos lleva a reflexionar a mí personalmente sobre cómo podemos exigir y cómo desde nuestra profesión y la comunidad en la que estamos podemos apoyar a que haya cambios que realmente mejoren la vida de estos niños y niñas. Ahora vamos con los retos y obstáculos jurídicos. Entre los retos más importantes es la falta de coordinación entre las instituciones. Muchas veces las leyes existen, lo dijimos casi en todas las diapositivas, pero no se traducen en
políticas públicas y efectivas. Además que el acceso a la justicia es limitado. Los niños indígenas enfrentan barreras lingüísticas, también barreras culturales, y pues la comprensión que tienen ellos de la justicia puede diferir del sistema legal oficial. A esto se le suma pues la pobreza, la falta de defensoría especializada para ellos y sobre todo la discriminación institucional. En algunos casos la criminalización de las comunidades indígenas y los conflictos por ejemplo, tierras, agrava todavía más la vulneración de sus derechos. Esto me hace pensar que más allá de reformar leyes, necesitamos un enfoque intercultural, un enfoque más participativo donde las propias comunidades, pues también ellos sean parte de toda una solución y no solo receptoras de políticas externas, sino que tengan una participación efectiva en la creación de programas, en la creación de apoyos, de ayudas, porque pues en realidad solo ellos saben lo que necesitan y ellos podrían ser el apoyo perfecto para la creación de todos esos programas que en realidad pues van a ser la justificación real de sus necesidades. Como siguiente tenemos propuestas y pues reflexiones personales. Yo creo que para lograr una verdadera protección de los derechos humanos en pues la niñez indígena debemos enfocarnos o las instituciones, pues todos en realidad debemos enfocarnos en 3 puntos fundamentales. Como número 1 es que el reconocimiento efectivo, que no solo sea legal, sino que también sea social y pues cultural de su identidad. El número 2, que es un acceso equitativo pues a la educación, a la justicia, con materiales y procesos en su lengua materna, que en realidad se vea que se está participando para ellos. Número 3 sería la participación comunitaria, donde los propios pueblos propongan soluciones desde su visión. Es lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Pues como su futura profesional en la educación, siento que nuestra principal responsabilidad es cuidar. Necesitamos promover la empatía, necesitamos promover la inclusión y sobre todo el respeto desde la escuela, enseñando a valorar que hay una diversidad y que los derechos de todos los niños son importantes sin excepción alguna. Para despedirnos tenemos nuestro cierre, nuestra conclusión. Podría decir que hablar de los derechos humanos en México pues es hablar de justicia, es hablar de igualdad, es hablar también del respeto a la dignidad humana. Pero cuando hablamos de este ámbito que son las niñas, los niños y los adolescentes indígenas, pues estamos hablando de un compromiso moral y social que va mucho más allá de las leyes, de cualquier ley que haya escrita. Es urgente fortalecer las instituciones y garantizar que las leyes se cumplan en la práctica y que fomenten una educación intercultural que en realidad pues no solo tolere, sino que valore esa diversidad. Los derechos humanos pues en realidad no son un privilegio, no es un lujo, son la base de una convivencia, de nuestra convivencia. Y protegerlos para la niñez indígena es apostar pues por un buen futuro de México, por una sociedad más justa y pues más equitativa, que es lo que todos queremos. Yo te doy las gracias por tu atención. Me dio mucho gusto compartir este análisis contigo, con ustedes. Mi nombre es Neftalí Olvera y te invito a reflexionar con esta pregunta: ¿qué podemos hacer desde nuestra escuela, nuestra comunidad, nuestro trabajo, si así quieres verlo, o nuestra profesión, para que los derechos humanos sean una realidad para todos? ¿Tú qué contestarías a eso?